Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bueno chicos, hay varias personas que me han reportado unas fallas de conexión o dificultades para ingresar. Pues creo que ya dimos un espacio para que nos acompañaran. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico. Mm, Bueno, quería primero arrancar preguntándoles cómo les fue con el taller y la lectura de la sección de políticas contables y estimaciones. Si alguien tiene alguna duda, para que arranquemos por allí. Sí, déjame, yo comparto el taller para ir mirándolo ahí en pantalla. Ok, el 7. Entonces dice que los gastos se reconocen el resultado integral y la opción A es utilizando bases de correlación, es decir, y hay alguien que metió. Bueno, la otra opción es utilizando una base contable de acumulación o devengo a discreción de la gerencia o a discreción de los propietarios de la entidad. Bueno, digamos que en ese concepto, la sección propiamente de la sección de la presentación de estados financieros y de las políticas contables me refiere o me señala puntualmente qué es un gasto y cómo se reconoce. Eh, de las opciones que tenemos aquí, ¿cierto? Digamos que el ideal o como empezaríamos en el evento de estar un poco confundidos es como a descartar, ¿cierto? ¿Cuáles de las opciones no corresponden? Entonces, si vemos las opciones C y D, que me habla de a discreción de gerencia o discreción de los propietarios, si una partida de los elementos financieros se reconociera, digamos, por concepto, por opinión o voto de la gerencia o de los propietarios, no estaríamos cumpliendo con el principio de mm, fidelidad, ¿cierto? No estamos haciendo una representación fiel de la realidad financiera. Entonces, digamos que estas dos no me aplican. Eh, ¿Qué es la base de acumulación contable o devengo? No sé, en la lectura que encontrar. Eh, sí, que lo que quiere hablar o referirse es que no lo contabilizo cuando lo pago, ¿cierto? O no necesariamente tengo que esperar para registrar ese hecho económico cuando se paga, sino que lo que ocurra primero. Es decir, si a mí me prestaron un servicio, pero me lo prestaron a crédito, o yo compré algo para la compañía diferente a propiedad, planta de equipo o activos fijos, y lo voy a pagar a 60 días, ¿cierto? No debo esperar al pago para reconocerlo. A eso se refiere la base de acumulación o de vengo, que es como lo que ocurra primero. Entonces, sí tiene que ver con el principio de causación o lo que conocíamos o hemos conocido toda la vida como ese principio de causación. Listo. Entonces, ahí podría tener sentido, ¿cierto? Tengo que usar o tengo que reconocer en el estado de resultados integral los gastos con esa base, ¿cierto? Ahora, la A, utilizando las bases de correlación, es decir, sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos, perdón, y la obtención de partidas específicas de ingreso. Eh, y esto, y lo quise hacer así porque así les va a aparecer en el parcial, hay que leer bien, ¿cierto? Miren que la B no es que sea incorrecto. Yo tengo que reconocer no solo los gastos, sino todas las partidas con la base contable de acumulación o de vengo. Sin embargo, al hacerme la opción a la especificación de que tengo que tener una asociación directa o lo que se llama relación costo-ingreso, pues estoy acercándome o es la estructura necesaria para ese reconocimiento del gasto, que es lo que me habla la parte de la política contable.
Es decir, que no se vayan a reconocer o no se deben reconocer eh, gastos por encima de la relación mínima que hay entre el beneficio y el costo, ¿cierto? Es decir, que no vaya a tener los gastos 10 veces más que los ingresos. En ese sentido, prima más ese concepto, ¿cierto? Entonces aquí otra vez, es importante que conozcan que hay que leer muy bien las opciones y eso pues aplica para el parcial, porque puede que haya una respuesta correcta, en este caso la B, tiene sentido, sin embargo no es la mejor opción o la mejor respuesta, no es una respuesta completa, ya que no es la única forma o el único concepto para reconocer un gasto en este caso. Entonces la respuesta correcta sí es la A, pero teniendo en cuenta que la B tiene sentido, sin embargo no me aplica puntualmente para los gastos, sino para todas las partidas de los estados financieros. ¿Vale? Andrea Orozco me dice que tiene duda en la 8. Eh, bueno, la 8 me dice que los criterios de reconocimiento determinan cuándo reconocer una partida. Medir es determinar los importes monetarios en los que se mide una partida. Las incertidumbres sobre el alcance de los flujos de efectivo futuros. Entonces, A, solo influyen en la decisión de reconocer o no la partida. B, solo influyen en la estimación del importe en el que se mide la partida. Y C, pueden influir en las decisiones tanto de reconocimiento como de medición de la partida. Chicos, ¿cómo les fue con esa? ¿Quién me ayuda? ¿Qué respuestas dieron? ¿Qué posiciones hay? Ok, bueno, ¿quién me dijo la A? De pronto cuéntanos por qué la A, que ya hay muchos de C, entonces vamos a escuchar la de la A, a ver por qué consideras que es la A. Hola, bueno, digamos que según la votación del público va ganando la C. Vamos a revisar entonces otra vez todas las opciones. Entonces estamos hablando aquí, puntualmente la pregunta es cuando tengo incertidumbre sobre los flujos de efectivo futuros. Es decir, cuando no tengo cómo determinar o saber esos flujos exactamente de efectivo futuro que tengo en una operación y tengo que hacer el reconocimiento, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que generalmente cuando hago ese reconocimiento o esa medición, conozco esos valores. En este caso, esa incertidumbre sobre los alcances o sobre el valor real de esos flujos de efectivo que, qué implicaciones tienen. Entonces, la primera opción es que solo me implican en la decisión de si lo reconozco o no lo reconozco. Entonces, ¿cuáles son los criterios para uno reconocer una partida en los estados financieros? ¿Cuál es el criterio básico? ¿Cómo sé que tengo que reconocer una partida en los estados financieros? Sí, y que sea medible, ¿cierto? Esas son las dos condiciones que tenemos en el caso. Entonces, el hecho de que tenga eh, una incertidumbre sobre el alcance futuro, es decir, el beneficio económico, me pondría en esa posición, ¿cierto? No cumpliría con el, la condición de reconocimiento. Listo, entonces digamos que ahí es correcto, ¿cierto? Solo influye, bueno, no solo influye, la parte que me dice influye en la decisión de reconocer o no la partida, es verdad, no me está cumpliendo con el criterio. Ahora, ¿solo influye en eso? Vamos a ver. Entonces la segunda opción me dice, solo influye en la estimación del importe en el que se mide, es decir, lo reconozco, pero no tengo el valor para reconocerlo. ¿Ustedes qué creen?
¿Que eso es verdad o no? Correcto, yo puedo reconocer que estoy frente a un activo, por ejemplo. Es decir, sé que voy a obtener un beneficio, lo que pasa es que no sé cuánto va a ser ese beneficio. Porque en teoría se estoy diciendo que vienen unos flujos efectivos, lo que pasa es que no sé cuántos. Entonces, digamos que cumplo con la parte de que reconozco, puedo reconocer que hay una partida de un activo, de un pasivo, porque sé que va a haber un beneficio económico, pero no puedo estimar el valor. Entonces ahí el hecho de esa incertidumbre me afecta el reconocimiento, pero entonces habíamos dicho en el punto anterior que también perdón, en el punto anterior habíamos dicho que me afectaba el reconocimiento y aquí estoy diciendo que me afecta también la forma en que lo mido, que son los dos conceptos claves o fundamentales para reconocer cualquier elemento. Entonces, si vemos la respuesta C, puede influir en la decisión tanto del reconocimiento como la medición, me cumple con los dos criterios básicos para poder reconocer un elemento en los estados financieros y medirlo. Por lo tanto, digamos que la respuesta más completa o la que se ajusta a la norma es la C, la que incluye todo, tanto el reconocimiento como el valor al que se mide. ¿Listo? Por aquí me decía alguien que tenía duda con la 11. Bueno, pero ¿cuál es la duda? Porque pues digamos que ahí no hay varias opciones. Entonces, ¿cuál es la duda puntual? En la lectura te encontraste con algo que no te quedó claro o cuál es la duda puntual sobre la baja en cuentas y el requisito. Mariana García, que me hizo la pregunta sobre la 11. Los requisitos para dar de baja, pero la pregunta, o sea, ¿no los encontraste en la sección, Mariana, o ninguno los entendiste? ¿O cuáles encontraste? O bueno, ayúdame porfa con la compañera. ¿Cuáles requisitos encontramos en la sección para dar de baja un elemento de los estados financieros? ¿Cuáles son las condiciones para darles de baja? Ok, sí, bueno, eh, es que, bueno, no entiendo mucho la pregunta, Mariana, pero digamos que eh, voy a tratar de responder a ver si la comprendo. Cuando yo hablo de baja en cuentas, es decir, cuando teniendo un saldo en mi contabilidad, lo dejo en cero. Y lo dejo en cero, eh, la norma te dice que hay que dejarlo en cero en, digamos, en unos escenarios. En el caso del ejemplo que nos contaba la compañera, cuando usted tiene un saldo en los pasivos, no sé, un préstamo por pagar o una obligación con proveedores y lo pagó. Entonces ahí no le dio de baja por la operación del pago, quedó el saldo en cero, es decir, el efecto final es se dio de baja. Entonces digamos que hay una parte que es natural en el ciclo del contable donde se dan de baja tanto activos como pasivos o patrimonio por circunstancias o hechos económicos habituales, normales de la operación. Comprar, que me paguen una cartera, yo pagar una deuda, ¿cierto? Pero hay otros escenarios en los cuales no es como natural del ciclo. Un caso o un ejemplo es cuando yo tengo una deuda con una entidad que, que se liquidó
o se disolvió, es decir, yo ya no tengo a quién pagarle, la sociedad o la empresa a la que yo le debía ya no existe y yo ya hice todos los medios necesarios para pagarle, digamos que tengo los recursos para hacerlo, pero no lo encuentro, no tengo cómo pagarle a ese proveedor. Ahí la norma te permite darle de baja en cuenta porque no hay probabilidad de efectuar ese pago, ¿cierto? Ese pasivo es irreal porque no lo puedes seguir teniendo reflejado en tu contabilidad cuando ya no hay a quien pagárselo. En ese caso, en el ejemplo que estoy dando, cuando se va a dar de baja a ese pasivo, digamos que hay un efecto o una contrapartida, ¿cierto? En ese caso, lo que vamos a mover o a generar de contrapartida es un ingreso, es una recuperación de un costo que ya previamente se había registrado, pero que al darle de baja en la contabilidad me genera un ingreso. Otro ejemplo, cuando tengo activos fijos con saldos en libros, es decir, valor del costo histórico menos las depreciaciones, ¿cierto? El valor en libros existe, pero el activo por algún momento, por algún motivo, ya no. Se perdió, se lo robaron, dejó de funcionar, cualquier cosa. Y al momento en que estoy haciendo el cierre de los estados financieros, se está haciendo un inventario de activos fijos y se dieron cuenta que esa maquinaria o esa impresora, ese computador, cualquier elemento de activo fijo ya no existe físicamente. Es decir, no se está obteniendo ningún beneficio económico de ese activo, pero en la contabilidad sí existe. Entonces, digamos que allí lo que habrá que hacer es el ajuste, eh, digamos, real, de que ya no, si no existe físicamente, tampoco deberá existir en los estados financieros. Entonces, para el caso de los activos, cuando se van a dar de baja, porque se está reconociendo que un activo contablemente ya no me está generando ningún beneficio económico real, lo que se hace es generar digamos, un crédito, como si fuera una depreciación completa para que quede el valor en libros en cero, el efecto final es cero, el activo, eh, contra, eh, en este caso, un gasto no operativo porque la compañía no pudo seguir obteniendo un beneficio económico sin causa real o sin algo que sucediera en el ciclo normal de su operación. O sea, no es normal que un activo se pierda, ¿cierto? Entonces, si se perdió, está dejando de recibir o va a dejar de recibir unos ingresos, unos beneficios económicos futuros y ese dejar de recibir los tiene que asumir de alguna manera y los asume vía gasto o lo que llamamos un gasto no operativo, ¿cierto? No sé si ahí de pronto contesté la pregunta y son más claros como los ejemplos de acuerdo a lo que me escribieron por acá los compañeros. Sí, correcto. Sí, porque dentro del ciclo normal de su negocio, de su operación, no sucede eso, ¿cierto? Y esos eventos son como esporádicos o puntuales, pero ocurren, ¿cierto? Entonces también sería un ingreso no operacional. Bueno, aquí Daniela me pone otro ejemplo de cuando la entidad transfiere a terceros todos los riesgos y ventajas asociados al activo financiero. Entonces, primero, el ejemplo es válido porque pues, esto es diferente a los activos fijos que les comentaba ahora. Y el ejemplo común es, tengo una inversión, por ejemplo. Tengo una inversión eh, para recibir dentro de, no sé, 6 meses un dinero, ¿cierto? La liquidación de esa inversión. Supongamos que tengo una cédula hipotecaria que se vence en 6 meses. Pero yo necesito liquidez en este momento. Entonces, alguien del mercado me compra esa cédula hipotecaria y me la compra sea por el mismo valor por debajo o por el valor por encima. Pueden existir los tres escenarios. Pero al final de esa operación, cuando me paguen a mí por esa inversión, ¿cierto? Ya no voy a tener ese activo financiero, es decir, ya no va a tener esa inversión vigente, ya no existe. Tendré que darle de baja, es decir, dejarla en ceros en mi contabilidad. Entonces, como les decía, hay unos que son dentro del ciclo normal de la operación y con la contabilización de la operación va a quedar en cero.
¿cierto? En ese caso, en el evento que les estoy contando en que se va a vender esa cédula hipotecaria, eh, al contabilizar la venta, ¿cierto? Estoy cumpliendo con eso, le estoy dando de baja los activos. Además, porque en ese caso eh, puede también existir otro escenario, y es que me hagan un préstamo, digamos que bajo el ejemplo que necesito liquidez, necesito dinero, entonces alguien, una empresa, un socio, el que sea, me presta el dinero y yo digamos que empeño la cédula, ¿cierto? Entonces es la garantía. No voy a tener que pagar, digamos, con dinero personal, sino que al final, cuando se venza la cédula o me paguen a mí el rendimiento de esa cédula, yo voy a pagar la obligación. Pero mientras no se venza y mientras yo siga debiendo, quien tiene el derecho de cobrar esa cédula es el tercero al que se la entregué, digamos que al que se la endosé. En esa medida, ahí cumplí con la otra parte que me pone el ejemplo de Daniela, y es que transferí el riesgo y la ventaja. ¿El riesgo cuál es? Que si a esa persona que yo le entregué la cédula se le pierde, pues digamos que sea un título que se pague al poseedor, que ya no existen, pero supongamos que es un ejemplo. Bueno, ya no existen, no, sí existen, pero hay muy pocos. Supongamos que el título valor, es decir, esa cédula, se pague al portador. Entonces, el riesgo es que si a esa persona se le pierde, perdió, porque yo no le voy a responder, yo le entregué la cédula, ¿cierto? Pero si yo no le pago, esa persona tiene el derecho de ir a cobrarlo, porque lo tiene, es pagada al portador. Entonces ahí yo transferí tanto el riesgo de que se pierda, de que no me lo paguen, como el ingreso o la ventaja. O digamos otro ejemplo, no se pierde, sino que yo compré cédula hipotecaria del banco Granado Real cuando existía, supongamos, y se quebró el banco. Entonces no me van a pagar la cédula. El banco cerró, liquidó y no me van a pagar la cédula. Como yo no la tengo, quien va a pagar o quien iba a recibir el dinero de la cédula es al que yo se la entregué. Esa persona asumió el riesgo que había por tener un título valor de renta variable. Y en ese caso los rendimientos fueron cero. ¿Sí? Ahí es de pronto también claro cuando sucede la dada de baja en cuentas. Ya no tengo por qué tener en mi contabilidad ese activo, sino que tengo que tener reconocido en mi contabilidad es un pasivo, porque a mí, a cambio de ese activo, me prestaron un dinero, yo tengo la obligación de pagarlo. ¿Listo? Sí, claro que sí. Correcto, son esas dos. Eso está muy bien porque ya hay que resolverlas ahora porque en el parcial no hay cómo resolverlas. Esa es la 6, ¿cierto? Que comprende un conjunto de estados financieros. Bueno, el conjunto son los 5 estados financieros que hemos hablado. Son 4 que son principales: estado de situación financiera, eh, estado de resultados integral, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y revelaciones, ¿cierto? Son 4 estados financieros básicos y en la parte integral, que son las revelaciones, para un total de 5 partes de un conjunto de estados financieros. Costo actual o corriente es igual a costo razonable. Espérame, ¿cuál pregunta es esa? Para yo ponerla en la pantalla. Pero esa creo que no estaba en el otro taller. Hola, 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 ¿me escuchan? Listo, ya, ahí ya te escucho. Tú me estabas preguntando que si costo actual era igual al costo corriente, ¿cierto? Esa fue la pregunta.
Bueno, eh, como tal, son el mismo. Y ese lo vimos, creo que en la segunda encuentro. Ya te voy a poner igual la presentación en pantalla para que veamos un poco allí la definición. Entonces, hacen parte de las bases de medición, ¿cierto? Recuerden que tenemos cuatro formas o cuatro bases de medición: costo histórico, costo actual, eh, valor presente y valor razonable o valor de realización. El costo actual y el costo corriente sí son el mismo. Y en este caso lo que hago es reconocer por el valor efectivamente o pagado o los equivalentes si lo hubiera pagado en el momento en que lo compré, y hoy estoy en un momento diferente, ¿cierto? Digamos que ahí yo creo que les pude el ejemplo de, eso es común o suele suceder en el cierre de año, donde adquirimos un, no sé, un carro, por decir cualquier cosa. Llegó a la empresa, a la bodega, un carro para el área comercial. Pero resulta que en ese momento no tengo la parte contable o para el cierre del año, no se tiene la información de la factura de compra, del eh, valor que se haya pagado realmente. Digamos que en ese momento no hay esa información. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el contador? Enfrentarse con la decisión. O registra ese carro que lo tiene ahí parqueado y que sabe que tiene un beneficio económico futuro porque va a ser usado para generar ventas, o lo deja por fuera. Y digamos que en el caso del ejemplo del carro, pues no es un valor pequeño, entonces eso afecta la importancia y la materialidad, entonces tiene que registrarlo. Ahí se enfrenta el valor. ¿A qué valor lo puede registrar? Porque si no tiene ninguna información. Entonces ahí lo que podría hacer esa persona, o seguramente va a hacer, es usar un valor de mercado, ¿cierto? Eh, para identificar o registrarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando tenga el valor real, pues va a ver si le varió o no, si fue diferente a lo que lo registró en su contabilidad. Eh, en ese momento vas a ver, después de que hizo el reconocimiento, cuál fue el costo corriente de esa operación. ¿Por qué? Porque fue el que pagó eh, en un momento determinado, pero que hoy no es ese mismo momento. ¿Listo? O al contrario, puede pasar, digamos que el escenario en el que hoy adquiere un carro o hoy llegó un carro y lo pagó hace 3 meses, pero porque estaban las vías cerradas, por el COVID, por todo lo que sea, no había llegado el carro a la compañía y no se sabía que el carro lo habían comprado, ¿cierto? La parte contable no tenía información de que lo había comprado, pero lo compró hace 3 meses. Entonces, cuando llegó la factura eh, de hace 3 meses, y supongamos que 3 meses era el año pasado, ¿cierto? Pues esto más que todo me aplica cuando estoy en cambios de año, que son, me enfrento a los cierres contables y lo tiene que registrar hoy. Entonces, hoy tendrá que registrarlo o saber el valor que le costó en el momento eh, real y lo va a comparar con el de hoy. Entonces, hoy quizás ese carro ya no valga, no sé, 30 millones como le costó en diciembre, sino que hoy por efectos del COVID y de todo lo que está pasando y están escasos los carros, pongamos un escenario pues donde casi no hay, eh, ya no vale 35. Si hoy lo fuera a comprar, cuesta 40. Entonces, al optar por registrarlo por ese costo actual, lo que va a hacer es como si a hoy volviera a pagarlo o hoy tuviera que pagarlo, ¿cuál es ese valor? Entonces, ahí es donde estoy hablando de un costo actual o corriente. Cuando estoy en líneas de tiempo diferente, pero lo actualizo al momento en que estoy, digamos, haciendo el reconocimiento. ¿Listo? No quiere decir que no lo tengas que hacer, o sea, la norma te permite esa modalidad. Tú puedes escoger entre el costo histórico y el valor actual o el costo actual. Cualquiera de las dos está permitida en la norma, porque son las bases que te permite la norma. La puntualidad está en las secciones. Digamos que hay tipos de activos que solamente te permiten registrarse a costo histórico o vas a encontrar
Por ejemplo, las activos o propiedades de inversión solamente se pueden medir a valor razonable. ¿Cierto? Entonces, cuando vimos todas las cuatro bases de medición, no quiere decir que la una no se aplica si se aplica la otra o solo se puede aplicar esta, no. Las cuatro existen y pues ese era el objetivo, que conociéramos las bases de medición que nos permite la norma internacional para cuando estemos en las secciones, entonces le damos por allá que una propiedad de inversión se reconocerá inicialmente bajo el costo razonable, pues ya sepa qué es, ¿cierto? O que me diga que podrá elegir, porque por ejemplo la propiedad planta de equipo, una entidad podrá elegir entre el costo razonable y su valor de realizar, su valor actual. Entonces, puedo escoger entre estos dos. Eso es lo que te permite la norma. ¿Listo? No quiere decir que el uno sea malo. Sí, correcto. Eso es diferente. Como tengas la política, es decir, incluso en la política tiene que haber una política, valga la redundancia, como unas opciones de cuando tú no tengas la forma de medir fielmente o el costo histórico o el flujo efectivo futuro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué técnica lo vas a hacer? Entonces, si en esos eventos tú dices que como no tengo el valor histórico de un activo de propiedad planta de equipo, mi política contable es que solo y solo en esos eventos en que no puedo medir al momento del reconocimiento el valor real de la transacción, voy a usar el costo de mercado o valor de realización. Entonces, ahí tu política contable te está dando la alternativa de cuando te enfrentes a ese, digamos, a ese problema. Sin embargo, si tu política dijera al contrario, que únicamente puedes medir en momentos de incertidumbre o de falta de información precisa, eh, los activos, por decir cualquier cosa, al valor eh, corriente, pues únicamente lo va a poder hacer así. Y no va a poder escoger en un momento dado, no, es que no tengo el corriente, voy a irme por el razonable. No, porque su política dice que lo tiene que hacer al corriente. Listo. Esa es la diferencia en el cambio de políticas. No quiere decir que no lo puedas usar, pero la política tiene que ser clara de cuál voy a usar y en qué momento. Porque de eso se trata, de que no cada que estés frente a una situación cambies de pensamiento o que tengas un juicio de valor diferente, sino que cada, independientemente del escenario o de la alternativa en la que se encuentre, sepa cuál es la opción que tiene o lo que tiene que hacer, porque eso es lo que te indican tus políticas contables. Por eso son únicas. Por eso solo la empresa mía tiene estas políticas. La de mi vecino tiene otras. ¿Vale? Sí. El valor de mercado no depende de ti, mientras que el costo actual es lo que tú tienes que pagar hoy si lo fueras a comprar nuevamente. Pero el valor de mercado puntualmente funciona en, digamos, elementos que se transan o en la bolsa o en el mercado de valores, ¿sí? Ahí es donde estoy hablando del valor razonable. Mm, Cuando la condición del precio no la establece ni el comprador ni el vendedor. Mientras que en el valor actual, seguramente sí, porque si usted va a ir a comprar ese mismo carro en el concesionario Renault, pues el concesionario Renault, que es el único que vende esa marca que usted está comprando, ya tiene otro precio y nadie más lo vende. Entonces a mí me toca aceptarlo al precio actual, ¿cierto? Pero eso pues en el ejemplo del carro. Pero si estamos hablando de un carro, a ver, no, una mercancía en dólares, supongamos. Compré una mercancía importada, entonces la tengo que pagar en dólares. Eh, Cuando yo hablo del valor razonable, es decir, en mi contabilidad yo no puedo registrar $5.000, yo tendré que registrar pesos colombianos, ¿cierto? Y el día que llegó la mercancía o que yo la compré, tengo el valor de la TRM del día. Pero 3 meses después, un año después, cuando la vaya a pagar, lo que quieran, cualquier evento económico que quieran que pase con esos $5.000 que compré, la TRM no es la misma de hoy.
y no depende del que me vendió la mercancía ni de mí, que la compré. La TRE me la pone el mercado, ¿sí? Ahí estoy hablando de valor razonable. Cuando tengo que, digamos, convertir mis $5.000 que tenía registrados en pesos al 1 de enero, los tengo que convertir a los dólares que están al 6 de mayo. Y eso va a tener una diferencia de valor que no dependió o no depende de la persona que me vendió la mercancía ni de mí, que soy quien la compró. ¿Listo? Sí, generalmente todo eso hace parte del mercado. Sí, por eso no únicamente digo que mercado de valores, sino como el mercado en general internacional, donde ni el comprador ni el vendedor tienen injerencia. ¿Sí? ¿Vale? La tercera. Ok. Bueno, las partidas de naturaleza o función distinta. Entonces me dice que siempre se deben presentar de forma separada en los estados financieros, no se deben presentar de forma separada y la C se deben presentar de forma separada en los estados financieros si las partidas tienen importancia relativa. Es decir, la A está contenida en la C, pero la C me le agrega, digamos que una característica fundamental y es la importancia relativa. Recuerden que yo tengo que revelar o separar la información que es importante y relevante para que quien coja los estados financieros los entienda, los comprenda y no necesite que yo le esté diciendo, ah, mira, que es que esta partida es por esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, juega un papel fundamental el tema de la característica de la importancia relativa, de la relevancia, porque al ser unas partidas de naturaleza o función distinta al ciclo normal de la operación, si no se tiene en cuenta la, la importancia material que tenga esa partida en el estado financiero, pues quien lo escoja no va a poder comprenderlos y entenderlos. Entonces, en este caso, aunque la A es correcta, ¿sí? La respuesta completa o acertada es la C. Y esto pues también otra vez para de pronto las personas que acaban de ingresar al aula, lo tengan en cuenta al momento de realizar el parcial. Es la lectura y es comprender. No quiere decir que que la A sea una mala respuesta, pero la C es una opción más completa de respuesta y esa de pronto va a ser la que, de pronto no, esa va a ser la que les va a pedir el parcial o les va a marcar como respuesta correcta. No, no que la A no sea, ¿cierto? Pero no es la correcta para el escenario en el que estoy, de las tres opciones que tengo. Y definitivamente la B no me aplica. Siempre que tengo una función distinta, tengo que separarla en los estados financieros con el contexto de la importancia relativa. Si son, no sé, 10.000 pesos frente a 100 millones de pesos, pues no voy a necesitar separarlos, ni siquiera revelarlos. Pero si son 100 millones sobre una partida de 200 millones, pues representa la mitad. Entonces lo tengo que separar. Tengo que presentar de forma separada. ¿Listo? Andrea Orozco por aquí me escribió que sí, el costo histórico y costo corriente no son bases de medición. Sí, son bases de medición. Es decir, eh, son las cuatro que te permite la norma. Costo histórico, costo corriente, valor razonable, ahí se me fue el nombre del otro, y valor presente. Esos son los cuatro bases de medición permitidas. ¿Listo? Entonces sí son bases de medición. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Esa la parte está en las revelaciones y es como todo lo que tengo que complementar o dar en esas revelaciones de forma textual mm, para que sea comprensible la información. Entonces, supongamos que, bueno, ya que hablamos, vamos a hablar un poquito de la política, de la sección de políticas contables ahora. Supongamos que estamos en un escenario en que cambiamos el método de depreciación.
Entonces tendré que explicar y revelar, no solamente decir, la compañía en el año 2019 cambió el método de depreciación. No, habrá que de manera, digamos, elocuente, en términos financieros adecuados a lo que estoy, explicar de manera detallada, pero concisa y, digamos, simplificada al mismo tiempo todo eso, ese cambio que sucedió. Entonces, la revelación correcta debería decir que la compañía decidió cambiar el método de depreciación porque el método anteriormente utilizado impactaba el valor de los activos o no era medido o no permitía medir con fiabilidad el resultado final o el valor real de libros al final del periodo y por eso cambió el método a tal método y se generó un mayor valor del activo o un menor valor del activo o un mayor valor por el gasto de depreciación o un menor valor por el gasto de depreciación de tanto. ¿Sí? Ahí es donde estoy como haciendo uso de esa función narrativa y descriptiva. Sí, lo tendrían que revelar, obviamente con la justificación de fondo. Digamos que eh, esa justificación del por qué estoy tomando la decisión tiene que estar dentro de las alternativas también que permita la norma. De hecho, en ese tipo de casos puntuales hay que citar en la revelación la sección, el parágrafo, el literal, ¿cierto? Hay que ser muy explícitos en los criterios que se puedan, digamos, ahí registrar, porque estoy de una otra manera preparando la información en unas bases diferentes a la que el resto del mundo que usa la norma internacional las está haciendo. Entonces tiene que ser demasiado claro para quien coja los estados financieros sepa que esa partida no la puede comparar con otros estados financieros similares porque no están cumpliendo las mismas bases de reconocimiento, medición y, y medición posterior. ¿Listo? Bueno, chicos, igual pues creo que ya avanzamos mucho en el tema que teníamos para hoy. Voy a pasar rápidamente con el tema de las políticas porque creo que igual, mm, según veo, pues leyeron bastante y tienen el concepto como muy presente. Entonces, en general, eh, en conclusión o en resumen, ¿qué son las políticas contables, chicos? ¿Quién se anima? En sus palabras, ¿qué entendieron de políticas contables? ¿Qué es eso? Correcto, correcto, esos son. Entonces son, ay, esto me quedó al revés. Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por mí como empresa, por mí como mm, usuario de la información contable para poder presentar los estados financieros. Entonces, digamos que tenemos el principio, o cuando hablo de políticas contables, voy muy de la mano con la uniformidad. No sé si se acuerdan cuando veíamos en el encuentro pasado la uniformidad, que hablábamos que tuviera las mismas bases de un periodo a otro, las mismas bases de presentación, los mismos criterios de medición, ¿cierto? En eso más o menos hablábamos la vez pasada cuando referíamos o revisábamos el concepto de uniformidad. Digamos que aquí mucho más tácito, cuando hablo de uniformidad, me estoy refiriendo a la forma en que voy a aplicar las políticas contables durante todos los periodos que lleve contabilidad. Es decir, no las voy a cambiar, no pueden ser variables. O sea que muy de la mano de la palabra uniformidad podría estar hablando de una parte eh, estática, ¿cierto? Son esas políticas que son inamovibles de acuerdo al principio de uniformidad y que son necesarias para poder comparar la información contable, ¿cierto? Porque si yo de un periodo a otro la cambio, pues ya no estoy hablando de
la comparabilidad. Entonces, no solamente tiene que ver con uniformidad, sino con comparabilidad, eh, que son, pues van muy como en la misma vía o en doble vía. Si hay uniformidad, hay comparabilidad. Si no hay uniformidad, no hay comparabilidad. Cuando estoy revisando el tema de políticas contables, hay una frase o hay un concepto, eh, digamos, relevante que quisiera que revisemos y es que dicen que la representación fiel puede primar sobre la comparabilidad al momento de elegir una política contable. De acuerdo a la lectura que ustedes hicieron y los conceptos que tienen hasta este momento, ¿qué podríamos decir de eso? De que la representación fiel puede primar sobre la comparabilidad al momento de elegir o decidir una política contable. Claro, ese es el principio, pero mira que aquí me está diciendo que mm, prima más que usted refleje la realidad que lo pueda comparar. Es más o menos lo que dice acá, ¿cierto? Prima, si usted tiene que escoger entre representar algo fiel y compararlo, escoja representarlo fiel. Correcto. Digamos que ese es el criterio base. Entonces, cuando yo voy a elegir las políticas contables o un cambio en política contable, tengo que tener muy claro eso, chicos. La representación fiel prima sobre la comparabilidad. Es más importante y recuerden que son las dos características fundamentales, ¿no? La fiabilidad y la relevancia. Esas son las dos características principales. Las otras son necesarias, pero no puedo sobrevivir o no puedo presentar unos estados financieros sin cumplir con la representación fiel y con la relevancia, ¿cierto? Entonces aquí es donde tiene justificación, digamos, esa frase o ese principio. Bueno, ¿qué pasa cuando hay cambios en las políticas contables? ¿Quién me cuenta que encontró en la lectura? Esta era parte de las preguntas, si no me falla la memoria, que había, que hay que hacer o qué pasa cuando hay un cambio en la política contable. ¿Qué se entiende como cambio de política contable? Sí, es cierto, correcto. Por aquí Francia nos complementa que no solamente un cambio por algo que yo, digamos, voluntariamente elija, sino que hay un cambio porque la norma internacional me lo exige, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese que nos habla la compañera Francia, estamos hablando de un cambio obligatorio. O sea, hay dos formas de hacer cambios de políticas contables, de manera voluntaria y de manera obligatoria. Este es el que puntualmente el IASB, ¿cierto? Cambia alguna partida o algún concepto sobre un estado financiero, perdón, sobre una norma internacional ya emitida o cuando genera una nueva norma, ¿cierto? Ahí hay un cambio en la política contable. Igual tengo que cumplir con lo que decían los compañeros, tengo que informarla, tengo que aplicarlo, ¿cierto? Pero el cambio es obligatorio, no es si quiero.
Ahí tengo que hacer un cambio en la política contable porque toda mi contabilidad está bajo NIF, no solamente sobre las 35 secciones. Si se saca la número 36, estoy sobre las 36 secciones, no sobre las 35 primeras. Ay, no, es que esa última no me gusta, no me la he leído, no. Hay que estar sobre todas. Entonces ahí tengo un cambio de política obligatorio. Los voluntarios es cuando por necesidades puntuales de mi operación o de mi realidad, tengo que hacer un cambio en esos principios con los cuales he venido trabajando hasta ahora. Entonces, en este caso, eh, hay digamos que dos opciones. Bueno, no solamente para este, pero puntualmente para el voluntario. O sea, el obligatorio, cuando viene un cambio a la norma y la norma ya existe, ya había sido emitida previamente, esa misma norma te dice cómo se van a llevar esos cambios en esas políticas. ¿Cierto? Entonces ahí te dice si el cambio es de manera retroactiva o prospectiva y cómo se debe relevar y cómo se debe calcular los cambios. Generalmente eso sucede cuando una norma es nueva perdón, cuando una norma existe y sale algo nuevo cambiando algo que ya existe. Pero si es una norma nueva, que nunca he hecho algo, que no hay nada en contravía de esa norma, pues no tendré que hacer nada, no tendré que revelarlo porque es un nuevo procedimiento, simplemente lo incorporo a mis políticas y ya, y digo, hay una nueva práctica que utilizaré en este y este caso, pero eso a futuro no me cambia nada. Sin embargo, cuando hay cambios voluntarios, esos siempre tienen un impacto, y es porque yo ya venía haciéndolo de alguna manera y lo voy a cambiar. Entonces, cuando tengo esos impactos, tengo que tener en cuenta mm, que la razón para hacer esos cambios no es porque hoy me levanté de mal genio y voy a cambiar la política. No, tengo que hacer los cambios o hago un cambio únicamente cuando la nueva política me suministra información fiel y más relevante que la que ya tenía. ¿Sí? Está mucho más ajustada a la relevancia, a la fiabilidad, la nueva forma de calcular algo. Eso debe ser súper claro, no es porque, eh, no sé, elegí, a ver, un ejemplo como de capricho. Yo dije que los activos de computadores los iba a depreciar, pues el tipo de activos fijos de computadores no los iba a registrar como activos, digamos que ese es un capricho. Nunca los voy a registrar como activos porque los computadores para mí no son activos. Y un día dije, no, esos activos míos están como muy poquitos en la contabilidad. Venga, ¿qué hacemos para subir los activos? Ah, registramos los computadores, ¿cierto? Esas a manera de capricho no hacen parte de, de la información. ¿Por qué? Porque no están reflejando algo que ya no estuviera reflejado o algo que impacte en una toma de una decisión. En el evento de los computadores, cuando se registró contablemente, seguramente se llevó contra un gasto y se eh, reconoció vía disminución de activo o aumento de pasivos, ¿cierto? Pero el hecho de volverlos a registrar va a implicar aumentar los activos y quizás ya el beneficio económico no sea el mismo que si lo hubiera hecho en el principio. El cambio general es simplemente de forma, es real, ¿cierto? Pero puede existir lo contrario. Y es que registrar dos computadores no me va a afectar a mí la toma de decisiones. El que coja pues son dos computadores el ejemplo. Entonces el que tome los estados financieros por no tener registrados en los activos dos computadores, pues no va a alterar su decisión de si invierte o no invierte en esta empresa. Diferente es que si faltan 100 computadores y 100 computadores equivalen, no sé, a 200 millones de pesos. Un ejemplo exagerado. Ahí sí va a afectar la toma de decisiones, es decir, tiene que ver con la relevancia y la información fiel del usuario del estado financiero. Entonces, el cambio de una política contable únicamente obedece a eso, a que el nuevo cambio me va a suministrar una información mucho más relevante que la que tengo en este momento. Esa es la única forma de hacer un cambio en la política contable. ¿Listo? Entonces esos cambios tienen dos formas de aplicación, la aplicación retroactiva y la aplicación prospectiva. Digamos que como el nombre lo indica, ¿cierto? Retroactiva es que me tengo que devolver. Me tengo que devolver a aplicar esa nueva política que hoy estoy eh, implementando como si la hubiera aplicado desde el primer día. Pero ahí tengo digamos, un limitante y es desde el primer día en que sea practicable hacer esa aplicación.
En el caso de los computadores, en el ejemplo que estaba colocando, nunca se han registrado como activo y eran 100 computadores, pero resulta que hay unos computadores ya muy viejos que no sé el valor, no sé por cuánto se compraron, no sé cuándo se compraron, o sea, no sé cuándo fueron gasto y ahora van a ser activo. Entonces no sé cuándo, hasta qué periodo me tengo que devolver a modificar el estado financiero. Pero tengo claro de estos 80, los 80 de aquí para acá, o sea, 3 años atrás, estos 80 se adquirieron 3 años hacia atrás. Entonces me voy a devolver únicamente 3 años y de los 100 que iba a registrar, únicamente voy a poder registrar 80. Únicamente va a poder reconocer el cambio en la política para 80 computadores. ¿Por qué? Porque los otros 20 no tengo cómo hacerlo, no sé cuál fue la fecha y tampoco sé el valor. Entonces no cumplo con eh, la practicabilidad de ejercer ese cambio de esa política. Entonces la aplicación retroactiva siempre va a ir hasta el periodo en que inició o lo pueda reconocer, pueda practicar esa aplicación de la política contable. Claro para todos hasta ahí, chicos. Pero este es el ejemplo, ¿no? Ajá, sí, ese es el ejemplo, pero aplica para cualquier cosa. Si tú me diste un activo al costo histórico, pero porque tu política decía que los activos los ibas a medir al costo histórico y vas a cambiar la política teniendo en cuenta la justificación, ¿no? Que le genera mayor valor a la información, que la vuelve más relevante, entonces voy a cambiar la política y voy a decir que ya no los voy a medir al costo histórico, sino que los voy a medir al valor razonable. Entonces tengo que devolverme a corregir desde el primer día que haya registrado los activos al costo histórico y todos pasarlos al valor razonable. Ahí volví a aplicar lo mismo. Tendré un limitante y es hasta dónde puedo hacer esa aplicación retroactiva. No es que siempre voy a decir que no puedo, o sea, nunca se puede decir, no, es que nunca puedo devolverme, no, hay que hacerlo, demostrando, digamos, de alguna manera hasta qué periodo se puede devolver y por qué se pudo volver hasta ese periodo, cuál fue el impedimento que tuvo. Ya lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Mira, cuando no, no, tienes que devolverte todo el tiempo que hayas usado esa misma política. Todo el tiempo es todo el tiempo. Por eso a veces es muy difícil si yo me devuelvo, no sé, 20 años. Imagínate a corregir cosas de hace 20 años que seguramente ya en información física en el archivo hay porque ya se destruyó. Entonces, pero si tengo la información física de hace 10 años, tengo las facturas, puedo ir a buscar valores y cambiar conceptos, ¿cierto? Tendré que justificar por qué no lo hice los 20 años, pero cogí el año 10 en adelante. Tendré que tener como esa justificación de por qué fue impracticable devolverme 20 años atrás. Listo. Pues igual es un escenario muy exagerado, ¿no? 20 años. Tiene que ser un cambio, una cosa muy, muy absurda. De hecho, ese tipo de cambio en las políticas contables, eso para hacerlo uno, o preso, pues en la parte personal como contador, uno le tiene pereza, ¿cierto? Usted va a tratar de impedir esos cambios en las políticas, por lo que implican de volverme a abrir años, a corregir el sistema contable, a corregir estados financieros, revelaciones, volver a presentar, volver a hacer, bueno, eso tiene una cantidad de trabajo operativo detrás, ni el berraco. Entonces, antes de, digamos, de empezar a corregir, voy a buscar otras opciones con tal de no corregir y de verdad comprobar que ese cambio en esa política me está afectando la representación fiel y la relevancia de la información financiera. Eh, Ahí lo más importante, chicos, es siempre revisar las políticas contables antes de. O sea, si yo voy a llegar nuevo como contador a una empresa, yo deberé revisar las políticas que voy a usar de acuerdo como a la lógica que me indica el negocio, a mi conocimiento eh, profesional, ¿no? Antes de ponerme a la loca a cambiar todo. Tengo que reconocer o identificar qué hay, por qué lo hicieron, antes de simplemente decir, no, ustedes por qué están haciendo eso así. Y eso pasa mucho, ¿no? A veces nosotros mismos como colegas, no, pero es que esta otra persona, ¿qué hacía? ¿Qué locura es esta? Por Dios. Entonces, empezamos como a juzgar y a tratar de buscar soluciones, entre comillas, que terminan siendo un dolor de cabeza miedoso. Entonces, el cambio de política contable es, la verdad, es muy escaso, no es que suceda, pues
todos los años, pero si pasan, pues hay que saber qué tenemos que hacer con eso, ¿cierto? En el caso entonces de que la retroactividad sea impracticable, hay que tener en cuenta como digamos, los criterios para determinar eso. Entonces, los efectos de la aplicación retroactiva no son determinables. Es decir, yo no puedo decir, hace 3 años me hubiera, 30 años, cualquier periodo atrás, los activos hubieran mejorado o empeorado en X% en X valor. No tengo cómo saberlo. Esa es una limitante. Otro, la aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de los cuales hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. Para el ejemplo que yo les decía a los computadores, digamos que yo soy nuevo en esa empresa y venga, ¿por qué ningún computador está en la contabilidad? ¿Qué pasó? Entonces me toca suponer que hace 10 años, cuando empezó la política contable de la empresa, el gerente o la gerencia o la administración, el que sea, porque acuérdense que las políticas contables las ponen son la gerencia, eso no lo pone el contador. Esto no lo inventa el contador y no es el contador el que hace o toma estas decisiones. Las políticas contables pertenecen a decisiones gerenciales o de los socios, de los accionistas, que son quienes, de una u otra manera, necesitan presentar la información, ¿cierto? Entonces son los que pueden elegir dentro de las alternativas que me da la norma, no el contador. Entonces en ese momento el contador nuevo va a llegar y va a decir, venga, ¿y este gerente qué estaría pensando hace 10 años? Pues me queda como difícil, ¿cierto? Si yo soy el contador que estoy frente a ese dilema, ¿qué voy a adivinar o qué voy a poder, puedo suponer 30.000 teorías? No voy a poder acertar cuál fue. Entonces ahí tengo un gran limitante. La aplicación retroactiva requiere estimaciones importantes y significativas y que sea imposible distinguir objetivamente y de otra información las estimaciones o tales estimaciones que suministren evidencia de la circunstancia que existía en esas fechas. Es decir, cuánto se compraron, el valor que se compró, eh, el tiempo de vida útil que tenía, para el ejemplo de los computadores, ¿cierto? Ahí tengo otra, otra limitación, ni siquiera es el valor, no tengo cómo identificar el importe para saber si es significativo o no es significativo, para saber si es relevante o no es relevante, no tengo cómo saber. Eh, y tampoco tengo de pronto información o acceso a los estados financieros pasados, porque eso también puede suceder, casos de la vida real. Se quemó todo el archivo. No tengo solamente estados financieros de 4 años atrás. De ahí para atrás no hay información contable. O el software contable se dañó, el computador, el servidor se quemó, toda la información se perdió y solo se pudo reconstruir hace un mes, hace un año, hace X periodos. Digamos que no es el deber ser, ¿no? Y para eso ya hay otras herramientas que blindan la información contable, pero es un escenario y no tengo cómo saber cuándo fueron los estados financieros expedidos, cuándo fueron autorizados, por qué valores se habían hecho, por qué valores se habían reconocido, no tengo nada de esa información, entonces no puedo entrar a decir la voy a cambiar porque ni siquiera sé cómo era. Ahí tengo un limitante y en esos casos no voy a poder hacer información o cambios retroactivos. Tendré que hacerlos únicamente desde el periodo en el que tengo o no tengo, perdón, desde el periodo en que no tengo esos limitantes. Ahora, ¿cuándo los hago prospectivos? Eh, digamos que la palabra prospectiva es que empiezo de hoy en adelante, ¿cierto? Y hay una nueva política aquí. El cambio prospectivo es para el ejemplo de los cambios obligatorios por una nueva política. Ahí es a partir de ahora, ¿cierto? Eh, y la segunda forma de hacer aplicación prospectiva es porque de ningún periodo hacia atrás tuve cómo hacer la retroactiva. Entonces me tocó empezar desde el periodo anterior y este. Entonces ahí no se toma como retroactiva porque es un solo periodo, pero por lo menos hizo algo. Eh, o cuando al hacer esa aplicación eh, retroactiva, no sé, me devolví 5 años, no tuve un cambio general en el total de los activos, un cambio global, material, ¿no? En el global de los activos de los estados financieros, entonces no los voy a cambiar porque no fue material. Sin embargo, el cambio de esa política obedece a que en el futuro o en este año actual sí me impacta o si es material el total de los activos. Puede que en años anteriores no, pero para la situación actual de la empresa, la situación financiera actual, sí es relevante. Entonces, no me voy a devolver a cambiarlos, pero, porque no cumple el criterio de materialidad, pero
lo voy a hacer a partir de ahora. O sea, el cambio en la política es prospectivo. Listo. Entonces tengo que identificar primero si es un cambio en la política, digamos, justificado y si la aplicación o el cambio que debo hacer lo tengo que hacer retroactivamente o prospectivamente. Listo, ahora ya sé qué es el cambio en una política contable. ¿Qué es una estimación contable? Si antes decíamos que las políticas eran los principios y los criterios con los que yo manejaba eh, la forma de llevar mi contabilidad, las estimaciones contables que son las proyecciones. En valor numérico, ¿ok? ¿Podrías ayudarme con un ejemplo para ver si te entendí? Ok, vale, pero entonces, bueno, primera precisión. Las políticas y las estimaciones son diferentes. Un cambio en una política es diferente a un cambio en una estimación. Entonces, digamos que hay que separarlo. La estimación es diferente de una política. Listo. Eh, ¿Alguien más que de pronto nos quiera colaborar o participar en qué es una estimación contable? Sí. Eh, sí, sí, es cuando no tengo como un principio claro y ahí lo que hago es suponer. Digamos que la diferencia conceptual o textual de las dos palabras entre política y estimación es que la política sí es un principio, sí tengo unas bases, mientras que la estimación son suposiciones, ¿sí? Esa es como la diferencia. Sí. Entonces por aquí Francia me dice que es un ajuste al importe en los valores en libros. Eh, a ver, como tal el ajuste puede venir derivado de las dos cosas. Yo tendré que hacer un ajuste en el valor de libros del activo o del pasivo por un cambio en una política. Y también lo tendré que hacer por un cambio en una estimación. Entonces ahí me aplica para las dos. Listo. Esa no es como la justificación de que es una estimación contable. La estimación, ahí le tomo como la palabra al compañero, es ese cálculo, esa determinación de mi criterio con base en mi juicio sobre un valor. ¿Pero por qué? Porque no tengo una norma o no tengo una base precisa para hacerlo. En ese caso, tengo que usar lo que yo creo, ¿cierto? Ahí es donde puede usar o existen las estimaciones contables. Cuando la norma tributaria, perdón, la norma internacional no es exacta en los criterios a utilizar. Siempre que hay un cambio en una estimación contable, es decir, en ese cálculo inicial que yo hice sobre un valor, ¿cierto? No sobre un método, no sobre el método en que lo hago, sino sobre el valor, eh, tengo que hacer un cambio prospectivo. Cuando estoy hablando de una estimación contable, por ejemplo, cuando estoy hablando de una provisión, cuando yo provisiono algo, en este caso, provisiono una cuenta por cobrar, un deterioro, entonces yo provisiono que los 1.000 millones que me deben, yo creo, yo estimo, yo calculo, yo proyecto que no me van a pagar 300 millones. Ahí no tengo ninguna base real para calcular cuánto me van a dejar de pagar. Por ejemplo, en este momento que están en el COVID, el sector eh, de crédito y cartera está afectado porque hay una gran incertidumbre sobre la probabilidad de pago, ¿cierto? Y la oportunidad de pago de las personas en general por todo el problema económico que se está viviendo. Entonces, en ese momento,
en la compañía se decide provisionar o estimar cuántas personas o qué tanto porcentaje de mi cartera me va a dejar de pagar o me van a dejar de cobrar, de pagar. Ahí yo estoy calculando algo, pero no tengo ninguna fórmula matemática, ningún cálculo aritmético, ningún, eh, no sé, estudio o ninguna norma que me diga, cuando usted está en COVID, proyecte o estime, mejor dicho, no, establezca el 30% de pérdida de la cartera. Eso en ninguna parte de la norma internacional lo dice, ¿cierto? En esos escenarios, quien realiza los estados financieros, suponiendo que hoy es el cierre de estados financieros bajo esta situación, tendrá que suponer que el 30% es lo que estima esa persona, de acuerdo a su criterio, a su conocimiento, a su experiencia, va a dejar de recibir. Ahí estoy hablando de una provisión. Ahí estoy hablando de una estimación, porque no tengo ninguna base contable, matemática, aritmética, científica para realizar esa cifra. Otro ejemplo de estimación, las amortizaciones a lo largo de la vida útil. Es decir, cuando se llega a un activo fijo y se va a registrar, se va a elegir el método de depreciación, hay que enfrentarse a esa pregunta de cuál es la vida útil de este activo. En ese momento, nadie tiene una base científica, matemática para calcular que la base o la vida útil de una, no sé, de una cortadora de madera es de 50 años. El fabricante me dice que son 10, que si le hago un buen mantenimiento pueden ser 15, que si, bueno, cierto, tengo muchas condiciones, pero la vida real y el valor exacto nadie lo sabe. Entonces, como empresa, se estima o se calcula que lo que me dijo el fabricante es verdad. Entonces, pongámosle 15 años. Pero resulta que estamos en el año 14 de esa depreciación y la máquina ahí está. Funciona, no le he cambiado nada, no le tengo que hacer nada, la máquina con prenderla es suficiente. Pues ahí tendré que volver a calcular o estimar nuevamente cuántos años después de que ya han pasado 14 años le quedan a esa máquina. Ahí tendré que hacer un cambio. Dije que eran 15, pero la vida real, no sé, van a ser 20, van a ser 30. Ahí voy a hacer otra estimación, porque no tengo un criterio contable que le diga, hágalo así, váyase por este camino que por ahí llega. Sí, no, porque es una estimación. Esa es la diferencia, porque esta es estimación, entonces esta es prospectiva. Pero si yo estuviera hablando que para calcular los activos fijos en la categoría de maquinaria usaba el método o la base de medición del costo histórico y hoy la va a cambiar al valor razonable, ahí sí está cambiando la política, no la estimación. Ahí sí está cambiando la política, ahí sí se tiene que ir a corregir retroactivamente, en el caso que aplique, ¿no? Y donde estoy demostrando que mm, me conviene más eh, el método de valor razonable o la base de medición de valor razonable que la de valor histórico por esto y esto. ¿Listo? ¿Cuándo más puede suceder eso? Cuando estoy hablando de impuestos anticipados o diferidos. La estimación, o bueno, cuando calculamos impuesto diferido, ya tenemos claro qué es el impuesto diferido, ¿cierto? La clase pasada les explicaba que es cuando la base de los activos y los pasivos es diferente a la base fiscal, ¿cierto? Entonces les di el ejemplo de la provisión y la depreciación. Cuando fiscalmente se puede deducir el deterioro de la cartera mayor a 360 al 33%. Y contablemente, el deterioro de la cartera se reconoce, por ejemplo, ahorita en COVID en un 60%, por decir cualquier cosa. Entonces ahí, al mis activos contablemente valer o tener un valor diferente al fiscal, se genera un impuesto diferido. Sobre esa diferencia se calcula la tasa de impuestos. Entonces, en este caso, estamos haciendo el cálculo del impuesto diferido del año 2019. Entonces tengo que los activos son 1.000 millones contablemente y fiscalmente son 1.500. Entonces sobre los 500 millones se hace una estimación de que el día que fiscalmente digan no, vamos a igualar los activos a como los tenga usted contablemente, entonces vamos a darle de baja a esos 500 millones que tiene de más en la contabilidad fiscal y los va a dejar igual que la contabilidad financiera. Entonces,
En la estimación del impuesto diferido, cuando se calcula, uno lo que hace es, sobre la diferencia, le aplica la tasa de impuesto general, en este caso la de renta, que para el ejemplo del 2019 era el 33%. Pero en el momento, digamos, estamos en el 2020, estamos en este año, y salió la DIAN o el gobierno a decir, vamos a igualar los activos fiscales y contables, y la diferencia, por la diferencia que usted tenga, me va a pagar o me va a cobrar, ¿cierto? En el caso que sea contrario, no la tarifa del 33, sino del 5%. Entonces ahí yo había estimado el 33, pues porque calculé algo, pero no tenía cómo saber que dentro de un año el gobierno iba a decir que no era el 33, sino el 5. Ahí no tenía cómo saberlo. Entonces ahí es un cambio de una estimación. Lo que yo calculé que iba a pagar en algún momento o que me iba a quedar de saldo a favor en algún momento, con una base, con un criterio. Yo elegí la base del impuesto general. Alguien me va a decir, no, yo voy a elegir la del IVA, yo voy a elegir la de tal cosa. Es una estimación. Entonces ahí se puede hacer, ¿cierto? Ahí estoy hablando de estimaciones, cuando yo no tengo una base científica, aritmética o matemática con apoyo de la norma internacional para determinar un valor. Entonces, clara la diferencia entre una política y una estimación. Bueno, chicos, bueno, eh, chicos, son las 8:05. El plan de hoy, bueno, aquí ya casi termina esta temática, es la primer parte de la clase, pues era desarrollar el taller y ver el contenido del día de hoy. Y la segunda parte, es decir, como después del break, que ustedes entren a realizar el parcial. Ya está habilitado en plataforma. El parcial es de selección múltiple o respuesta falso o verdadero. Entonces, vamos a tomarnos un break muy cortico, listo, chicos, para que nos alcance el tiempo y no queden colgados con el espacio del parcial, ¿vale? Entonces, vamos a volver a las 8:15, 10 minuticos, muy puntualitos. Bueno, fue. Bueno, chicos, vamos a terminar con la parte que tenemos de la clase. Me faltan 5 minuticos y ya igual a las 8:30 se les habilita el parcial. Listo. Vamos a terminar con la parte que tenemos de la temática del día de hoy y me cuentan por favor si ya ven mi pantalla. Ahí ya está cargando. Ya, ahora sí, ya estaba cargando aquí el mío. Bueno, chicos, entonces íbamos hablando de la definición o la diferencia que había entre la definición de política contable y de estimación contable, ¿cierto? Que la política contable cuando hay un cambio tiene que tener una aplicación retroactiva y la estimación contable siempre va a ser prospectiva. Que la única forma de hacer cambios prospectivos en una política contable, en un cambio de política contable es cuando los cambios anteriores no son relevantes o materiales o cuando es una política nueva, ¿cierto? Listo. Eh, la idea es que revisemos estos dos ejercicios. Bueno, estos cuatro. Vamos a hacer los dos primeritos, chicos, y ya ustedes resuelven los dos que les queda y les voy a dejar otros cuatro ejercicios como para que revisemos si ese escenario es o no es un cambio en la política contable y la próxima clase los resolvemos. Simplemente con los dos primeros, pues les doy como el ejemplo más puntual, ¿cierto? Entonces se los voy a resolver yo y les queda a ustedes estos mismos dos ya se los pongo en el taller con otros ejercicios que hay, listo. Y los socializamos en la próxima clase para saber que nos quede bueno. Por lo tanto, el plazo para este taller que les dejo hoy, que es de este tipo de ejercicios, es hasta antes de iniciar la clase. Listo, porque la idea es que lleguen con ellos resuelto y que podamos trabajar sobre esa información. Entonces, el primer ejemplo es, tengo un cambio del método de medición posterior del costo al modelo de revaluación. O sea, usaba el método de medición posterior del costo histórico, me falta para el histórico, o modelo de costo, y se pasó, o el cambio en la política es pasarse al modelo de revaluación. Estoy hablando, lo que permite la NIC 16 o la sección 16, me aplica lo mismo, de propiedad, planta y equipo, o la sección 38 de intangibles, sea que esté hablando
Para propiedad, planta de equipo, para intangibles, tengo esas posibilidades en la norma. Te dice, usted realiza la medición posterior con el modelo de costo o con el modelo de revaluación. Entonces, ¿qué pasó en esta empresa? Cambiaron el método. Venían usando el costo, el modelo de costo, y se pasaron al modelo de revaluación. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, eso es que un cambio en una política o un cambio en una estimación. Correcto. Y la aplicación la tendré que hacer de manera retroactiva o prospectiva. ¿Será que me cambia el valor del activo en la contabilidad? Eso implica un cambio en los valores presentados en los estados financieros. Vale, pero entonces miren que aquí estoy hablando de la medición posterior, no de la medición inicial. O sea, cuando se reconoció el activo, no estoy cambiando la forma de reconocerlo. Como en este caso, sea el activo de propiedad, planta de equipo o el activo de propiedad de inversión, perdón, de intangibles, en el reconocimiento inicial no estoy haciendo ningún cambio. Estoy haciendo cambios es en la medición posterior, o sea, como en la actualización de valores, donde tengo las opciones. Y eh, en este ejemplo puntual, como no estoy hablando del reconocimiento de la medición especial, inicial, perdón, es prospectivo, es decir, de ahora en adelante. Fuera de eso, estoy hablando de algo que me lo permite la norma. Estoy dentro de los criterios que tengo para valorar, entonces ahí estoy hablando de un cambio dentro de la manera razonable que lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué tendré que evaluar? Y ahí es donde entra la palabra. Aquí como no le información adicional, pero tendré que evaluar el impacto final que tiene eso en los estados financieros pasados. Si eso no es relevante y si me va a cambiar la toma de decisiones que alguien haya podido hacer con base en esa información. Entonces, digamos que en este escenario, con el criterio de que no es medición inicial, sino posterior, es prospectivo, pero que quede claro que hay que revisar o evaluar si el impacto genera cambios significativos o relevantes en el total de los activos, que es el ejemplo, propia planta de equipo o activos intangibles. Listo. Entonces ahora vamos a ver este otro. Cambio en el método de medición posterior. Tenía un activo reconocido al modelo de costo, sí, al modelo del costo y se pasó al modelo del valor razonable. Este es un activo de propiedad de inversión. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Las propiedades de inversión, que igual ya es algo que ustedes van a ver más adelante, pero en este caso me impacta directamente que las propiedades de inversión, la norma te dice que se tienen que medir al valor razonable y que el reconocimiento posterior es obligatorio al valor razonable. No puedo escoger al modelo del costo. Entonces aquí lo que está haciendo es un cambio por un error, ¿cierto? Está cambiando la política porque no estaba haciendo la medición posterior de acuerdo a como le indica la norma internacional, en este caso de propiedades de inversión. Listo. Entonces aquí, con ese criterio, es un cambio de política, pero sería retroactivo o prospectivo. Correcto. Porque era que estaba eligiendo el método malo. Yo había elegido el método malo. Correcto. Entonces estamos hablando de un cambio de política retroactivo. Listo, chicos. Creo que ahí pues nos quedó como clara la diferencia y cuándo tengo que hacer, cuándo me enfrento ante una política y ante una estimación. Cuéntame. Ujú. Digamos que igual la norma te dice que debes hacer el cambio, ¿cierto? El cambio de manera retroactiva. Pero aquí aplica el criterio de lo que hablábamos hasta dónde es practicable devolverme a hacer ese cambio.
Entonces ahí ahorita una compañera incluso me preguntó, ¿cuántos años mínimos me tengo que devolver? No, yo tengo que determinar hasta dónde soy capaz de hacerlo y justificar que por qué solamente me devolví 5 años. Obviamente eso es una exageración, ¿no, chicos? Yo les puedo asegurar que eso en la vida real pues no va a pasar. Cosas de 10 años, no. Esos cambios son más que todo de cosas porque se empezó a hacer algo nuevo en la empresa y de pronto cuando se hizo no había mucho conocimiento, no se leyó mucho, no se investigó y se tomó una decisión. Pero de un momento a otro nos dimos cuenta que estábamos equivocados, que esas decisiones no eran las correctas. Entonces, no han pasado pues esos escenarios así exagerados que les he puesto yo, sino que lo que quiero que entiendan es el impacto que tiene. Entonces, por eso soy como tan exagerada, para que pues digamos tengamos una idea de lo que implica y que no puedo ir tan a la ligera por la vida definiendo políticas contables, que tengo que tener un muy buen conocimiento y criterio de la norma y leerme la norma. Mire que de pronto no sé, chicos, ustedes ya llevan 3 secciones leídas, ¿cierto? Marco conceptual, la de principios y conceptos básicos y esta de políticas contables. De pronto, no sé si en esta tercera lectura les fue mejor que con la primera, que de pronto fue un cambio ahí muy brusco de primera entrada y todos esos términos que no entiendo. Pero de pronto a estas alturas, de pronto ustedes ya se sienten un poquito familiarizados con algunas palabras que hay allí y tengo por lo menos unos concepticos básicos. O sea, lo que queremos acá es que tengamos un concepto básico para poder seguir leyendo y para poder en la vida práctica, y cuando me llegue una norma nueva, por lo menos saber por dónde la abordo, cómo hago para identificarla, cómo hago para aprenderla a leer, a entenderla, a estudiarla. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo que por lo menos quisiera dejarles. Obviamente unos conceptos básicos que tienen que tener ustedes del manejo de la norma internacional, pero más allá de eso es también el apoyo, porque pues más adelante ustedes en la vida práctica nadie les va a preguntar, ve, la característica de fiabilidad, ¿qué es? Entonces, ay, no, yo no me la sé de memoria, no, pero sé dónde está y sé más o menos a qué se refiere. Listo. Bueno, chicos, 8:30 en punto. El parcial tiene una duración de 2 horas máximo. Son 5 preguntas, o sea que yo sé que no se van a demorar nada. Realmente está muy fácil, está por 5. Es de lo que hemos hablado aquí en clase, son respuestas de selección múltiple. Se cierra a las 10:30. Es decir, quien no entre a hacerlo en este momento, ya se cierra. No, no, no les va a pasar. Entonces hasta las 10:30, o sea, a las 10:30 se cierra. Sea que hayan entrado a las 10:20, a las 9:20, se cierra a las 10:30. Quien ingrese ya tiene 2 horas máximo, pero se cierra a las 10:30. Listo, chicos. Yo me quedo aquí conectada para los que pues quieran aquí resolverlo y me van contando si de pronto alguien tiene alguna dificultad o lo que sea, estoy súper pendiente. Quien no se quiera quedar aquí conectado y simplemente lo resuelva, no hay problema. Listo, pero el plazo se cierra a las 10:30. Ya está habilitado, chicos, ya pueden ingresar. Bueno, chicos, yo voy a dejar de compartir pantalla, pero aquí estoy por cualquier cosa. Chicos, mientras tanto voy a ir tomando asistencia, listo, mientras ustedes van arrancando ahí. Juan Carlos Arismendi, ay, perdón, Juan Carlos Alzate, Juan Carlos Alzate, le cambié el apellido, qué pena. Paola Andrea Alzate,
Cristian Arteaga, Dayana Bedoya, creo que Dayana me ha escrito por el chat una pregunta ahora. Dayana, sí, sí, gracias. Iván Darío Betancourt, vale. Francia Botero, también nos acompañó. Lina Marcela Bustos, vale. Daniela Cardona García, Gracie Cartagena, Lina Gallo, Mariana García, Juliana García, vale. Jenny Giraldo, vale. Valentina González, Karen González, Karen Grisales, Grisales, ¿cierto? Vale. Daniela Henao Soto, eh, Rosa Hernández, Rosa me escribió que tenía un problema de conexión. Jason Larraondo, Andrea Orozco, Luz Celeste, Sandra Restrepo, Sandra Restrepo, vale. Melisa Ríos, Erika Rivas, María Camila Rojas, María Camila Rojas, creo que está conectada, pero no sé si no me escucha. Andrea Ruiz, vale. Estefanía Salazar, Daisy Salgado, Juan David Tapasco, Juan David, vale. Jonathan Tobón, listo. Lina Vázquez, vale. Y Camilo Vergara, vale. Marisol Zuluaga, listo, chicos. Bueno, chicos, recomendaciones generales. Lea muy bien. Hay que leer muy bien, chicos. ¿Vale? Igual tienen tiempo para leer suficiente, son solo 5 preguntas. Muchos éxitos.